Una aeronave que podría despegar verticalmente, mantenerse en el aire, aterrizar en cualquier superficie, volar a altitudes elevadas y aprovechar el efecto suelo. Pero la historia de esta máquina extraordinaria y su inventor todavía está envuelta en misterio. En la década de 1960, el ingeniero soviético Robert Bartini ya se había ganado la reputación de pensar adelantado a su tiempo, y cuando se trataba de transporte, estaba convencido de que la humanidad estaba equivocada. Después de examinar la velocidad, eficiencia y capacidad de carga de casi todas las formas de transporte conocidas por el hombre, llegó a la conclusión de que la forma de transporte más versátil y eficiente sería un tipo de aeronave que aún no se había construido. Una especie de máquina que se deslizaría sobre el agua en una almohadilla de aire, aprovechando un fenómeno llamado efecto suelo. El efecto suelo ocurre cuando las aeronaves de ala fija vuelan muy cerca de la superficie. El aire, que normalmente se desvía hacia abajo y alrededor de las alas, se comprime, creando una zona de mayor presión de aire, lo que resulta en menos resistencia, más sustentación y mucha mayor eficiencia. Esto significa que, a diferencia de las aeronaves convencionales que deben diseñarse lo más livianas posible, las máquinas de efecto suelo pueden aprovechar su tamaño y masa a su favor, utilizando el aire comprimido debajo de ellas. Bartini teorizó que la eficiencia del efecto suelo podría permitir el desarrollo de aeronaves con capacidades extraordinarias, utilizando toberas de sustentación para despegue y aterrizaje vertical. Para 1960, las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical VTOL, por sus siglas en inglés, se estaban convirtiendo en una realidad, pero eran altamente imprácticas. Las toberas de sustentación necesarias para el despegue vertical consumían mucho combustible y agregaban considerable peso, limitando severamente el alcance y el rendimiento de las aeronaves. Pero el diseño de Bartini aprovecharía la eficiencia de volar dentro del efecto suelo para compensar la ineficiencia de los despegues y aterrizajes verticales. El resultado sería una máquina que verdaderamente podría ir a cualquier parte sin compromisos. Bartini probaría sus ideas utilizando maquetas a escala y prototipos, pero para construir su máquina extraordinaria necesitaría muchos más recursos. Afortunadamente para Bartini, pronto aparecería una oportunidad. En 1961 surgió una nueva amenaza frente a las costas de la Unión Soviética para la cual los soviéticos no tenían respuesta. La última generación de submarinos estadounidenses estaba armada con misiles nucleares y podían permanecer sumergidos durante semanas. Esto significaba que los estadounidenses podían ocultar sus armas nucleares justo en la puerta de la Unión Soviética. Y con más de 70.000 kilómetros de litoral que proteger, encontrar estos submarinos utilizando una marina convencional sería casi imposible. Ante una enorme desventaja estratégica, el liderazgo soviético vio una posible solución en el concepto de Bartini. Bartini propuso modificar su diseño en el último cazador de submarinos definitivo. Con un fuselaje similar a un catamarán, su aeronave estaría optimizada para volar dentro del efecto suelo, lo que le daría de resistencia para realizar misiones prolongadas. Pero también tendría alas para volar como un avión convencional. Bartini equiparía la aeronave con un tren de aterrizaje, lo que le daría verdaderas capacidades anfibias. Las toberas de sustentación permitirían despegues y aterrizajes verticales desde cualquier tipo de superficie, lo que daría a la aeronave la capacidad de operar incluso en las regiones más hostiles y remotas de la Unión Soviética. Equipada con armamento antisubmarino, la máquina de Bartini podría contrarrestar eficazmente la amenaza estadounidense. Impresionado con el concepto, el liderazgo soviético aprobó el desarrollo y lo designó como VVA-14. Este era un diseño tan poco convencional que se parecía más a una nave espacial que un avión. Dos turbojets bypass permitirían que la VVA-14 alcanzara velocidades de hasta 760 km por hora y volara hasta 33.000 pies si fuera necesario. Se instalarían 12 toberas de sustentación en el fuselaje, cada una generando casi 10.000 libras de empuje. Los pontones inflables permitirían operaciones anfibias, por lo que el VVA-14 podría aterrizar directamente en el agua y en otras superficies inaccesibles para otras aeronaves, como arena, nieve o pantanos.
Para rastrear submarinos enemigos, una tripulación de 3 personas sería asistida por un sistema electrónico de navegación y búsqueda y utilizaría detectores de anomalías magnéticas, sonar de inmersión y boyas sonoras, con la capacidad de transportar más de 2 toneladas de armamento, incluidos torpedos navales, minas y cargas de profundidad. El VVA-14 sería una máquina formidable. El desarrollo continuaría bajo el más alto nivel de secreto, con los primeros prototipos pintados con los colores de Aeroflot y asignados con un número de registro civil. Para el liderazgo soviético, esta era su respuesta a un problema estratégico apremiante. Para Bartini, sentaría las bases para diseños aún más ambiciosos. Un diseño tan innovador tomaría años para desarrollarse y no sería hasta septiembre de 1972 que el primer prototipo estuviera listo para las pruebas de vuelo. El desarrollo del VVA-14 se llevaría a cabo en 3 etapas. Después de eso, se utilizaría una versión final casi de producción para desarrollar sistemas de guerra antisubmarina. Era un plan lógico y aunque el programa avanzaba más lento de lo previsto, las primeras pruebas resultaron muy prometedoras. El VVA-14 podía establecerse en el efecto suelo a una distancia de 8 metros de la superficie, y para Bartini esto validaba sus teorías anteriores sobre el potencial revolucionario del efecto suelo. A lo largo de la década de 1960, diseñó proyectos de transportes civiles y militares verdaderamente enormes, que podrían aprovechar el efecto suelo a altitudes aún mayores. Máquinas que podrían atravesar océanos a velocidades similares a las de las aeronaves, mientras transportaban cargas similares a las de los barcos. Bartini estaba tan seguro del concepto que en 1970 incluso se acercó a la Armada Soviética con una propuesta para desarrollar portaaviones aéreos voladores de 5.000 toneladas, enormes máquinas de efecto suelo que podrían transportar hasta 25 aviones de combate a velocidades de hasta 600 km por hora. No parecía haber límites para la imaginación de Bartini, pero antes de que cualquiera de sus ideas más grandes pudiera hacerse realidad, el VVA-14 tendría que demostrarse a sí mismo. Incluso antes de que el primer prototipo despegara, Bartini ya había sentido que las cosas no iban a seguir según lo planeado. El componente más crucial de todo el concepto eran las toberas de sustentación vertical, y su desarrollo se le había asignado a un fabricante de motores más pequeño y menos experimentado, uno que ya estaba sobrecargado con otros proyectos, y con 57 toneladas, el VVA-14 sería el avión VTOL más grande del mundo. Sus toberas de sustentación tendrían que producir más empuje que cualquier tobera que la Unión Soviética hubiera construido. Bartini dudaba de que el fabricante de motores pudiera cumplir con ello, y los pontones inflables del VVA-14 también resultaron ser extremadamente difíciles de diseñar. Diseñados para inflarse y desinflarse en las condiciones más duras, utilizaban aire de alta presión de los motores de crucero de la aeronave para llenar 12 compartimientos sellados individualmente. Los pontones resultaron ser tan poco confiables que finalmente fueron reemplazados por flotadores metálicos para que otras áreas de prueba pudieran continuar. Pero en realidad, para 1974, los problemas técnicos con los sistemas de tuberas de sustentación habían dejado en claro que el concepto del VVA-14 era fundamentalmente defectuoso. Y aunque la Unión Soviética seguiría desarrollando aeronaves de VTOL durante las siguientes décadas, el VVA-14 fue abandonado. Su única contribución significativa fue la validación del concepto de efecto suelo, lo que llevó al desarrollo de aeronaves de efecto suelo más pequeñas y prácticas. El sueño de Bartini de construir máquinas voladoras revolucionarias nunca se haría realidad, pero su legado persiste en la historia de la aviación y el diseño de aeronaves modernas, y el VVA-14 sigue siendo un recordatorio de una época en la que los límites de la ingeniería parecían estar más lejos que nunca. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.